Shabbat Shalom, hermanos. Primero que todo, les ofrezco disculpas a los que nos siguen a través de plataformas digitales, ya que debido a problemas técnicos, la enseñanza de hoy será solamente de audio. Bueno, hoy me toca exponerles la parashá, la porción que se llama Ki Tetzeh. Ki Tetzeh significa cuando vayas. Esta es una de las últimas parashás y consiste en su totalidad de puros mandamientos. Es bastante interesante, ya que hay algunos que son difíciles de explicar, que siempre cuando uno los lee y se pone a analizarlos, se coloca a pensar por qué el Señor mandó esto de esta manera. Algunos Él mismo cuando volvió nos los aclaró y otros los dejó a nuestro estudio. Bueno, la parashá comienza en Moisés dirigiendo a los israelitas para cuando vayan a la guerra, así comienza, cuando vayas a la guerra y Dios los entrega a sus enemigos en su mano, y cuando tomen de ellos cautivos, y si algún cautivo, hay una cautiva que le es agradable al soldado, y también tenga en cuenta si la cautiva gusta del soldado y quiere hacer parte del pueblo de Israel, tiene que seguir un proceso de purificación. Esta mujer tenía que quitarse el cabello, las uñas, cortarse las uñas, no quitárselas, qué pena. Y tenía que durar un mes llorando a sus padres, dice acá. Luego de eso, ya el hombre podía tomarla como esposa, y si a la final no quería, no podía tomarla como esclava, sino dejarla libre, ya que la mujer pasó por el proceso de purificación y ya técnicamente era parte del pueblo de Israel. Aquí tengamos en cuenta algo. Más que todo, el Señor aquí lo que está enseñando es que estas mujeres, aun siendo cautivas, tenían su derecho a un hogar, derecho a una identidad, derecho a hacer duelo, y además las protegía de la esclavitud en caso de que el hombre no quisiera a la final casarse con ellas, ya que la finalidad de esto era en sí guardar la descendencia del pueblo. En una guerra, obviamente, disminuía la población masculina, no solamente la masculina, sino la femenina. Entonces, por eso les ha permitido tomar a estas mujeres para generar descendencia. Y ya más adelante en la enseñanza veremos lo importante que es para Dios generar descendencia. Bueno, seguimos acá. Ya después de esto, Moisés instruye si un hombre tenía dos esposas, una amada y otra no tanto, y la no tanto era la que le daba el primogénito. Como era primogénito, tenía que darle lo que está estipulado, el doble de lo que se le da a los otros hermanos, y así. Aquí no es que el Señor estuviera promoviendo la poligamia, ya que desde el principio, así como dijo en Génesis, un varón y una hembra los creó. En Israel la poligamia era permitida en casos extremos. Digamos que la esposa del hombre no podía darle descendencia, digamos que sufría esterilidad o algo así, y ahí podía él tomar una esposa para
adicional para levantar descendencia. Esto es un caso que digamos que él no quería estar con la segunda mujer, pero le tocaba levantar descendencia, pero después ya la primera, la esposa de él, sí pudo quedar embarazada. Ahí entra el conflicto, ¿no? Pero si es mi esposa, y él... No, el primogénito fue el primero, el que pudo. Entonces son cuestiones así, como le digo, no es para promover o afirmar la poligamia. Ese no es el caso acá. Entonces, siguiendo, viene otra parte de un poco que a algunos les suena fuerte. Vamos a leer acá Deuteronomio 21, 18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciere la voz de su padre ni la voz de su madre, y aun habiéndole castigado no los obedezca, entonces tomarán su padre y su madre a él y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad a la puerta del lugar donde él viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y es borracho, y todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Anda, ¿cómo van a matar a su hijo? No dirá, es sangre de su sangre, pero tenga en cuenta acá, es un hijo desobediente, y desobedecer a los padres es lo mismo que desobedecer a Dios. Si vemos el castigo que se le está aplicando aquí, de sacarlo a las afueras de la ciudad y apedrearlo, es el mismo castigo que se da allá en Levítico a los que blasfeman contra Dios. Miren, así de grave es esto. Por esta razón, en los mandamientos está: honrar a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Qué pasa cuando se pierde el respeto a los padres? Se pierde el respeto a la raíz de la sociedad, a la familia. Y de ahí para arriba se pone todo mal. Va peligrando el estado de toda nuestra sociedad. Por esta razón, en el mandato que Dios coloca sobre su pueblo, todo que desobedeciera tenía que pagar las consecuencias. Y una desobediencia a los padres es igual a una desobediencia a Dios, y por eso era tan severamente castigado. Lastimosamente, la ruptura de la familia ya no da para esta pena capital. Y bueno, quién sabe cómo estaría el mundo más, digamos, centrado en Dios. Ya no habría tanto niño desobediente si esto se tuviera más en cuenta. Claro que históricamente era raro que esto pasara, pero ya con estar plasmado ya se conoce cuáles eran las consecuencias de esta desobediencia. Sigamos acá. Bueno, y esta parte es... ¿Y qué pasa si los padres, siendo toda la comunidad sabe que es rebelde, hijo, borracho y todo, y los padres no lo tiran? No, eso cae porque cae. Si los padres no lo sacan, él caería por otro pecado que lo extraería del pueblo. Pero como le dije, esto históricamente era raro que pasara, no tanto como ahora. Pero bueno,
Ya la gente de afuera no tiene en cuenta las leyes de Dios. Y la idea es regar la palabra, es enseñarles, mire lo que pasaba. Y esto en sí no era para castigar, sino para proteger al pueblo de influencias malas, aún viniendo dentro de sí mismo. Bueno, luego acá viene una ley interesante. Si se ejecutaba un hombre por pena capital y se colgaba de un madero, su cuerpo no podía pasar de un día para otro colgado, ya que, como dice acá, maldito es el que es colgado de un madero. ¿A qué nos lleva eso? Vayamos al momento de la crucifixión del Señor. Si recuerdan que la crucifixión del Señor fue un día de Pésach. Normalmente la tortura, porque no en sí no era una ejecución, era una tortura de la crucifixión, podía durar más de un día, lastimosamente. Pero debido a esta ley y sobre todo porque era un día de una fiesta del Señor, un día sagrado, ellos no podían quedarse ahí colgados, ni Yeshua ni los otros dos que lo acompañaban. Por eso los fariseos pidieron que se diera la orden de que los mataran y los bajaran. Otra cuestión que pasa ahí es saber qué pasa en el momento cuando una persona es crucificada. Por la posición en la que está, un crucificado tiende a ahogarse. Y para evitar ahogarse, tiene que apoyarse en los pies. Tenía que levantarse. Y como tenían los pies clavados, no podían, solamente podían hacerlo un momento y volvían a caer para volver a ahogarse. En una tortura bastante cruel. Por esta razón, para matarlos, lo que hicieron los romanos fue partirle las piernas. De esta manera no podían apoyarse para evitar ahogarse y ellos murieron ahogados rápidamente. Cuando llegaron donde el Señor, se dieron cuenta que Él ya no respiraba. Por eso fue que lo atravesaron con una lanza, y ya como Él había muerto, la pleura que estaba en los pulmones, la pleura que está fuera de los pulmones ingresó, y por eso cuando lo perforan, Él bota lo que dicen agua con sangre. Ya de esta manera, ahí se confirma, está muerto, y ahí se cumple la profecía: ningún hueso será quebrado, tal como se instruyó para el Cordero Pascual. Y miren que acá reafirma de nuevo esto. Son cosas que cuando uno se da cuenta de cómo se conecta todo eso acá, es increíble. Y sobre todo, mire que dice al final acá: esto es para que no se contamine la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. No solamente protege el cuerpo, sino que protege la tierra en la que estamos. Qué bonito esto. Bueno, sigamos acá. Sigue la parashá diciendo que si uno se encuentra un animal extraviado y uno sabe que este animal es del vecino de uno no lo va
ay, matanga. No, uno lo cuida y se queda ahí con él hasta que el vecino venga. Pero digamos que el vecino vive lejos, entonces uno puede ayudar al vecino, se lo lleva para su casa, lo cuida, lo alimenta, hasta que uno se lo lleve de vuelta. Mira, encontré tu vaquita, encontré tu becerrito, qué bonito es. Y luego viene un versículo de bastante discordia, no solamente con el mundo, sino entre cristianos, bastante famoso, que dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque esto es abominación ante el Señor tu Dios y en cualquiera que lo hace. Bueno, es bastante claro esto, pero veamos el contexto primero veamos el contexto en el que estamos, y sobre todo el contexto histórico en donde se da esta ley. Israel, años para allá, la ropa de todos era una túnica, era bastante similar entre hombres y mujeres. Y además está mencionando antes que si uno se encuentra algo que no es de uno, no se lo va a quedar para sí. Uno de los puntos que se propone aquí es que si yo me encuentro una prenda que yo sé que no es mía, no me la voy a poner. ¿Qué pasa si yo me pongo un reloj que yo sé que no es mío y ve el dueño el dueño llega y me lo ve? Se puede formar una discordia. La idea es evitar esto. Y también tengamos en cuenta algo acá importante. En el contexto histórico donde se desarrolla esto, el travestismo era parte de cultos idolátricos. En el culto a Kemosh, el dios que adoraban en las tierras de Moab, hacía esta parte del travestismo, en donde el sacerdote se disfrazaba de mujer, de madre, tomaba a los bebés que le ofrecían y los lanzaba al fuego. El Señor aquí lo que quiere es evitar que nosotros, como pueblo de Israel, como pueblo santo, sigamos este tipo de prácticas o siquiera las imitemos. Además, esto, llegando al contexto en el que estamos ahora, es clarito que la ropa de mujer es diferente a la ropa de hombre. Hay pantalones hechos para mujer. Si un hombre se lo pone, se ve clarito que el pantalón es de mujer. Y sobre todo, también no se ve bien. Los hombres no somos como las mujeres lo que se pongan se les ve bonito, se les ve bien. Una mujer en smoking se ve bonita, se ve bien. Un hombre con un vestido de noche, no tanto. Entonces, bueno, hay que saber estas cuestiones. Sigamos acá. Acá en el 22:6 dice: cuando encuentres por el camino un nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra, con polluelos o huevos, y la madre está echada sobre los polluelos sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos, dejarás ir a la madre y tomarás a los pollos para ti. Esto es para que te vaya bien y prolongues tus días. Uno dirá: ay, pues es que a la palomita le van a hacer falta sus palomitos, y yo quiero. Tengamos en cuenta algo: uno puede cuidar a los palomitos.
Si tomamos solamente a la madre, ellos pueden morir, pero la madre, la palomita, puede vivir bien sin la cría. De nuevo tengamos en cuenta, esto es para preservar no solamente la vida, sino la continuidad. De nuevo, aquí se recalca la importancia de la descendencia. Sigamos acá. Sigue con otra ley: cuando edifiques tu casa y tu casa tenga azotea, colócale la palabra que colocan acá es pretil. En palabras que nosotros podamos entender, ponle una baranda para evitar que el que esté en la azotea se caiga. Miren que esto está aquí como mandamiento. De nuevo, para proteger la vida. Sigamos entonces. Bueno, una ley bastante confusa para nosotros que no estamos en el ambiente agrícola. Esta ley dice que no colocarás a un buey y a un burro a arar juntos. Yo leí esto y quedé como que, ¿por cuál será la razón por la cual el Señor nos manda a que si vamos a arar la tierra, no coloquemos a un buey y a un burro juntos? Bueno, revisando, me puse a revisar cuestiones agriculturales y me di cuenta que la fuerza a la cual ara un buey es muy diferente a la que ara el burro. El buey se usa para sembrados que requieren más profundidad en colocar la semilla. Y esto ahorita lo vamos a ver en otra ley que se menciona más adelante, que es no mezclar diferentes tipos de semilla al momento de sembrar. Digamos que esto es como una advertencia por ahora para evitar eso. Además, por razones de fuerza, el buey jala más que el burro y se lo puede llevar, lo puede desnucar, puede matar al burrito. Sigamos aquí. Y ahora viene otra ley que ya habíamos mencionado anteriormente, de no mezclarás lana con lino, debido a que ya sabemos, fricción genera estática, estática puede generar una chispa, la chispa genera fuego y se puede quemar la persona. Sigue con más leyes. La que sigue es que harás tzitzit. Se harán flecos. La palabra que dice aquí en hebreo es tzitzit. Esto. ¿Para qué son los tzitzit? Uno pensará. Para contar y además también para mostrar. Esto lo podemos usar como parte de llevar testimonio. Oye, ¿por qué tienes esos flecos? Mira, estos flecos se los mandó Dios para que tengamos en cuenta su palabra, la tengamos aquí justo con nosotros. Y además poder mostrártelos a ti. Es una forma de llamar al pueblo, a la gente de afuera, al pueblo. No sé, teníamos nosotros un conocido que cargaba los tzitzit en la ropa
Y él lo usaba para esto, para que le preguntaran, oye, ¿por qué cargas eso? Tú no tienes tarea judío porque tienes esto tzitzit. Vamos a ver, saludos al señor Eric si nos escucha. Bueno, sigamos acá. Seguimos con la lectura. Y esta es otra parte en la cual el Señor protege a la mujer. Dice acá en el Deuteronomio 22:13: cuando un hombre tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere, le atribuyere faltas que den de hablar, y dijere: a esta mujer tomé, me llegué a ella y no la encontré virgen, el padre de la joven y su madre sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad, y en la puerta el padre dirá a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer, él la aborrece, pero aquí se muestra que ella no tiene falta, pero el hombre sigue insistiendo que no halló virgen a la hija, y se le muestra la evidencia de que sí lo era. A este hombre se le dará castigo, tendrá que pagar 100 piezas de plata, se le darán al padre de la joven porque se esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y no podrá despedirla en todos sus días. Si se halló que la joven no era virgen, se sacará a la puerta de la casa de su padre y se apedreará. Tenga en cuenta algo acá. Estos casos en Israel eran raros. No estamos hablando del mundo en el que vivimos ahora. Además, tengamos en cuenta con lo que sigue ahora, cómo se conecta esto con lo que sigue. El siguiente mandamiento es: si un hombre se acuesta con una mujer ya casada, ambos morirán apedreados. Además, sigue diciendo: si hay una mujer, una joven virgen que está comprometida, y un hombre la fuerza a cometer actos carnales y están en la ciudad y ella no grita, se toma como si fuera adulterio. De nuevo, vámonos al contexto en donde estamos. Estamos en el pueblo de Israel. Son casas que están bastante cerca, y si una mujer pide ayuda, por lo menos 2 personas la van a escuchar. Aquí ya esta mujer tiene excusa. Bueno, también dice acá que si el hombre accede a ella a la fuerza en un campo, la mujer es perdonada porque ella gritó y nadie la escuchó. Y aquí la violación es pena de muerte, porque la violación es un asesinato. Mata el espíritu de esta mujer. Por esta razón el Señor las tiene así para protegerlas. Volvamos acá al punto de que si el hombre fue sorprendido con la mujer casada, ambos morirán. Al Señor se le pusieron un caso por este lado. Mire, Señor, le tiraron la mujer al suelo. Esta mujer estaba adulterando. La ley dice que la tenemos que apedrear. El Señor se puso a escribir algo en el suelo. Señor, ¿y entonces qué dice? La apedreamos.
Dice, bueno, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Ninguno de los presentes arrojó una piedra, todos se fueron. Aparte le dijo a la mujer y Señor, bueno, el clásico, ya no peques más. Pero la cuestión es, ¿por qué no la apedrearon? Otro de los maestros de la comunidad tiene una teoría bastante interesante, ya que, como aquí en la ley dice que ambos serán apedreados, él postula que lo que el Señor estaba escribiendo en el suelo era el nombre de los que habían fornicado con ella. Y esos que habían fornicado con ella estaban ahí pendientes para tirarle la piedra. Cuando se acercan y ven lo que estaba escribiendo, además de las palabras que él dice, el que no esté en esta lista, tire la primera piedra. Por eso la dejaron quieta para que el Señor la perdonara. Miren que Los corazones que estaban ahí también, de pronto no conocían, pero sí conocen. entonces ellos sabían que ahí podían caer apedreados al tiempo. Miren eso, no es que el que no haya cometido pecado, como he escuchado por ahí en algunas, no es tanto eso, es lo que estaba pasando en el momento. Hay que aclarar eso. Y de nuevo, sigamos acá con más leyes. Un hombre desposa, fuerza una virgen, y como él se acostó con ella y ella no estaba comprometida, él tenía el deber de casarse con ella si ella quería, claro. Y además tenía que, por la humillación, pagarle al padre 50 piezas de plata. Si ella no quería, de todos modos tenía que pagarle 50 piezas de plata, porque la humilló. Ya aquí esta mujer podía casarse a futuro, y el hombre que se casara con ella no podía aplicar lo que se leyó ahorita, porque ya tenía conocimiento de que no era virgen. Sigamos con otra ley bastante clara: ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Claro, no incesto. Y es un caso que se dio en la iglesia de los Corintios. Es que lo que pasa con Rubén es que él cometió esto, y por eso cuando Jacob da las bendiciones al final, a Rubén lo saca de taquito de ahí, por decirlo así. Sigamos entonces. En la iglesia de Corintios se presentó un caso en donde no solamente pasaba esto, sino que también lo celebraban. Se sentían como, oh mira, él está con la que fue mujer de su padre. Y Pablo reprendió eso severamente. Y en verdad, en esto nos muestra que el pecado tiene que, si lo vemos, tenemos que evidenciarlo.
Y eso lleva a un proceso de corrección, no solamente por parte de la misma comunidad, sino por parte del Señor. Por eso es importante el proceso que se lleva cuando se evidencia el pecado. Primero se llama al hermano con dos o más testigos, se le muestra que sabemos su pecado. El hermano se compromete a alejarse de eso. Si se sigue en contumacia, insistiendo en el error, ya no solamente es con los maestros, sino con toda la comunidad a la que se le muestra esto. Y si insiste, bueno, ya se saca de la comunidad. Por esta razón, volviendo a lo de los padres que no quisieron, disculpe, si los padres no quisieron exponer a su hijo, van a haber más personas que lo coloquen en evidencia y a la final se cumple el cometido, o se arrepiente o se va. Bueno, sigamos acá. Otros casos bastante polémicos. Deuteronomio 23:1. No entrará en la congregación del Señor el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación del Señor, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación del Señor. De nuevo, contexto histórico. No es que a un pobre hombre que lo tomaron a la fuerza y lo castraron, ya este hombre no va a poder entrar a la congregación. La castración autoinfligida era algo bastante común en los pueblos paganos para consagrarse como sacerdotes. Suena bastante, no tanto doloroso, sino comparándolo como ahora que algunos sacerdotes tienen que ser castos y tal. Que no tienen familia. Que no tienen familia. Dice el Señor que tienen que ser. Entonces ya sabemos que esa cuestión de la castidad en los sacerdotes, ¿de dónde viene? Del paganismo, solamente que ahora no son tan bárbaros y se automutilan. Pero bueno, esto es de nuevo el Señor tratando de alejarnos del paganismo. Con respecto a los bastardos, como hemos visto en las leyes anteriores, un bastardo en Israel era raro. Que un hombre no reconociera su descendencia era rarísimo, porque vemos que el Señor le da mucha importancia a levantar descendencia. Acá todavía, por eso es muy raro que pase esto. Esto se veía más que todo era afuera. Siguiendo acá, miren lo que sigue acá: no entrará ningún amonita ni moabita en la congregación, ni hasta la 10ª generación. Bueno, ya sabemos, ahorita hablamos de Kemosh, la deidad del pueblo de Moab, las abominaciones que hacían para satisfacer a este Dios. Y los amonitas tenían cultos similares. La idolatría es algo difícil de erradicar del corazón de la gente.
Y esto lo vemos mucho más adelante cuando el pueblo de Israel convive con estos otros pueblos idólatras, que tanto así que se les contagia las ganas de adorar a otros dioses. Desde aquí el Señor nos dice: apártense de todo eso. Además, tenga en cuenta algo. Esto puede que se vea que el Señor quiere. No importa que la congregación sea pequeña, lo importante es que la congregación sea pura y sin mancha como Él quiera sus corderos. Tenemos que, sí, proponernos traer más personas, pero a la vez llevar este proceso de depuración para enseñar que el Señor es grande, poderoso y cuida a su pueblo. Y su pueblo tiene que llegar a ser santo como Él. Bueno, seguimos con otra cuestión acá. En el 23-21 dice: cuando haces votos al Señor tu Dios, págalo lo más pronto posible, porque ciertamente el Señor lo demandará de ti, y si rompes el voto es pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no hay en ti pecado. Si uno hace un voto, el voto es algo serio. Es una promesa que le hicimos al Señor, y como promesa al Señor tiene que ser cumplida. Por esta razón, digamos que el Señor permitió que alguien que hubiera hecho un voto cayera en desgracia frente a Él. A esta persona se le dio el voto del nazareato, no podía tomar vino, acercarse a un muerto, ni cortarse el cabello. Pero él por este voto fue bendecido con una gran fuerza. Pero ¿qué hizo esta persona? No quiso, pasó por alto muchas cosas, tomó vino, se acercó a un muerto, a un león del cual se cogió miel. Todo el cabello. Todo el cabello. De hecho, en el voto del nazareato, el voto como tal es que no pasará navaja por su piel. Por lo cual es posible que Sansón se hubiera podido repicar o recortar, aunque hasta cierto punto, ya que cuando él le cortan todo su cabello, aunque viendo en Jueces, a él sí le pasaron navaja. Él estaba dormido y él le pasaron navaja y lo dejaron calvo. Por eso fue que perdió su fuerza. Y para evitar cualquier destello de fuerza, los filisteos además le sacaron los ojos. Vamos a ver qué hace detrás de débil, ciego. Pero la fuerza vino por su oración al Señor. A través de su arrepentimiento, él se redimió. Sansón. Él se arrepintió. Él, cuando está expuesto ante el pueblo filisteo en esta especie de coliseo, él ora al Señor pidiéndole fuerzas para acabar con los enemigos de él. Él no veía más. Jaló con tal fuerza las columnas a las que él estaba amarrado y se vino todo el coliseo encima con todos los filisteos que había dentro.
Y así él acabó con los enemigos del Señor. Sí. Bueno, sigamos acá con más leyes de protección. Capítulo 24:1: si un hombre tomare mujer y se casase con ella y trató de encontrar algo indecente y le mandó carta de divorcio. De nuevo, acá tengamos algo que el Señor explicó: no es porque Él haya aprobado el divorcio así, sino es que la gente los hombres eran tan tercos, que permitió casos especiales de divorcio. ¿Cuál era el caso de divorcio por excelencia? Adulterio. Digamos que él se pilló que la mujer gustaba de otro, pero no había consumado. Él podía ahí darle carta de divorcio. Tú no quieres estar conmigo, vete. Como no fue consumado el adulterio, no podía apedrearlo. Pero sigamos acá. Ella sale de su casa, se casa con otro hombre, pero este último la aborrece y le da carta de divorcio. O si esta mujer queda viuda, el primer marido no puede volverla a hacerla su mujer. Si está separado, No puede. Porque veamos la razón por la cual él le dio carta de divorcio, porque ella no lo quería. Pero si ella llega, es que viuda. Lo siento, muchacha. Usted no me quiso y como usted no me quiso, no la quiero ahora sí. Ajá. Claro, el Señor no solamente protege. pero puede ser hombre o puede ser mujer. No, en este caso, normalmente los que daban la carta de divorcio eran los hombres. Pero mire que en este caso la carta de divorcio la da el hombre por causa de ella. Ella es la que no quería estar con él, por eso él le da carta de divorcio, pero sí. El otro también, baila, lo siento. En caso de que fuera cosa del hombre, o sea, al revés, que sea la mujer que se pilla al hombre. Sí, si la mujer se pilla al hombre, como dice usted, el hombre y la adúltera. Pero si de pronto no consumaron el evento, sino que... Si no consumaron el evento, por cuestiones, él podía tomarla a la otra como segunda esposa. En caso de que la mujer no pudiera levantarle descendencia. O sea, digo que sí pudo levantar descendencia de la mujer, solamente que quiere estar con la otra. No puede consumar el adulterio. A la final no puede, o si no, piedrita para la cara. Bueno, sigamos acá. Esto es una ley que ojalá en Israel todavía se da, de hecho. En el Estado de Israel todavía está en su constitución que si alguno fuera recién casado, no puede ir a la guerra y ni en ninguna otra cosa más se ocupará, sino que estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Por esto que leemos acá, vemos que es raro todo esto que se menciona anteriormente, ya que el Señor, mire cómo los une y hace que su unión crezca, los mantiene juntitos compartiendo por un año.
Si después de esto no se quieren, bueno, también el Señor nos da alternativas. Bueno, otra de las leyes, estamos aquí terminando casi, de las leyes que tenemos acá, es que no se tomará en prenda la muela del molino. Uno piensa, ¿cómo así? No se tomará en prenda la muela del molino. Veamos cómo es un molino. Un molino es algo que da vueltas allá, tiene una serie de mecanismos que llega abajo y abajo también da vueltas. La muela de lo que mencionan acá es una muesca que es la que se utiliza para triturar, triturar el trigo o el grano que se pase por ahí. Por eso no se puede tomar en prenda, porque esto es quitarle el sustento a la persona que vive del molino. Eso no se puede, cuando le debían algo. Uno no le. Todo menos eso. Es como ahora, digamos que yo vivo. Y la cama tampoco. Digamos que yo trabajo en mi computador, yo gano dinero en mi computador y por alguna razón yo debo dinero. La persona no me puede quitar el computador porque es mi medio de subsistencia. O sea, lo hace en general. Ajá. Ese ejemplo, pero Sí. Y es así como el otro mandamiento que sigue más adelante es: no pondrás bozal al buey que trilla. Uno no puede evitar que una persona se sustente de su propio trabajo. Y así. Y es que el Señor el buey que trilla no es. es decir, es un buey que tenemos arando y está arando mientras se está sembrando. Ahí. Pero no es un animal. Sí, un buey. El buey podía comer de lo que estaba mientras él iba arando. Por decir, no se le puede negar que una persona se sustente de su propio trabajo. O alguien que trabaja en un restaurante cocinando, no se le puede decir: no te comas la comida que hiciste. No, eso está condenado por acá. Sí. Ya con el ejemplo del restaurante es más claro entender lo del buey que trilla. Además, aquí hay otro mandamiento: si encuentras un esclavo huyendo, no se lo devolverás a su dueño. De nuevo, contexto histórico: la esclavitud en Israel era una cuestión extraña, solamente se daba para pagar deudas, y el esclavo en Israel quedaba libre después de él, con su trabajo, haber saldado la deuda o en el año del perdón. Si un esclavo estaba huyendo era porque lo maltrataban, y el pueblo de Israel no maltrataba a sus esclavos, porque los esclavos en Israel eran simplemente gente que trabajaba para pagar su deuda. Realmente este esclavo era de otro pueblo afuera, de las afueras. No rinde, tienes razón. Además vienen más leyes: no cobrarás usura o interés a tu hermano. Bueno, como aquí dice a tu hermano, esto es algo que, digamos, se siente raro. Hey, David, yo le voy a prestar una plata, pero usted me paga, aunque sea un 1% de interés. No. Yo no puedo beneficiarme del mal de un hermano, de la situación de un hermano. Ya. Que todavía no están porque la gente que está ahora es. Sí, pero son hermanos. Pero un hermano. Un hermano, ¿no? Pero a un particular ahora se le prestan.
Sí, pero digamos que llega, no sé, al echar y me pide prestado, ay Armando, préstame ahí 500, entonces yo a él sí le puedo cobrar interés, que él no es. Pero tampoco abusar de mucho Pero tampoco abusar. interés. Ajá. Y eso también está regulado por la ley actual. La ley actual denota como usura. La usura es un delito excarcelable cuando se cobra más de cierto porcentaje, además de ser pecado. Ujú. Sí. Bueno, sigamos acá. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto, de allí te rescató el Señor, por tanto que yo te mando esto. De nuevo, sigamos acá. Proteger los derechos de todos. Mire que esta parashá ha sido mandamientos que protegen al individuo, protegen a la mujer, protegen al pueblo y también protegen al extranjero. Aquí notamos que es la Torá. La Torá es un cerco de protección que el Señor coloca para nosotros los creyentes, no solamente para que nos salgamos, sino que podamos vivir en paz, armonía y en adoración hacia Él. Y todo el que venga al cerco también será protegido por este. Amén. Finalmente la parashá termina diciendo que acuérdate de lo que le hizo el pueblo de Amalek a tu pueblo cuando se te salió al encuentro del camino y desbarató la retaguardia con los débiles que iban detrás de ti. Por tanto, el Señor te dé descanso de todos tus enemigos a tu alrededor en la tierra que Él te da por heredad. Esto ya lo hemos hablado antes, qué pasó, ¿no? al pueblo por desobedecer este mandamiento, como la decisión de un líder de, es que las vaquitas y el rey tal, casi termina en la extinción del pueblo de Israel allá en Purim. Pero bueno, el Señor nos protege con su cerco y tenemos que estar gustosos y dichosos en esta protección. Agregar algo, hermano, de que es tan buena palabra del Señor, pero que no es simple hacer por hacer, porque hay misericordia y justicia, que recordemos lo que dijo el Señor en Mateo 23, que dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y omitís lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Entonces, de alguna manera, acá, pensar que el Señor es justo con la pena, que no se corresponde, sino que se corresponde a los jueces. Al mismo tiempo, también muestra la misericordia de Dios y que no es necesario, o sea, hay que tener en cuenta todo eso, pues que está diciendo el Señor, hay que hacer todo esto, pero sin descuidar lo otro. Amén. Entonces, como dice David, hay que hacer esto sin descuidar lo otro. Siempre es así. Sí, porque si me concedo unos mandamientos, pero no tengo como lo dice. Nada soy sin amor no tengo. Puedo tener mucha sabiduría, mucho eso, pero nada tenemos sin con amor, con la misma misericordia que tiene Dios con nosotros. Y es como, digamos, el Señor coloca estos mandamientos para nosotros santificarnos. Y en la santificación viene después de la salvación. Nosotros cumplimos estos mandamientos con amor y con devoción a Él. No lo vamos a hacer de mala manera. Eso es lo que hay que pedirle a Él, que nos regale para el prójimo.
Sí, Señor. amarlo y hacer las cosas con amor y no por interés. Amén. Bueno, oremos. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí presentes en este día de Shabbat escuchando tu enseñanza. Te agradezco, Señor, por ayudarnos a comprender tu palabra, a aprender más de ella, para así, Señor, nosotros poder explicar esto a los que están afuera, que están alejados de ti. Ábrele, Señor, también sus mentes y corazones, para que entre en ellos tu palabra y úsanos, Señor, como medio para regarla por el mundo. Permite, Señor, a todos los que están escuchando esta prédica ser partícipes de tu obra e ilumínanos, Señor, también en el estudio de todo lo que tenga que ver con tu palabra. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén.